Bueno, estoy contento de ver cada uno de ustedes aquí esta mañana. Es un gran gozo estar aquí adorando al Señor. Debo mencionar, el 9 de julio comencé el nuevo tratamiento para la leucemia y parece que está funcionando. Así que mi recuento de los glóbulos blancos era 111,000, que es muy, muy alto. Y la semana pasada, cuando ellos hicieron el examen de nuevo, están 84,000 ahora. Así que ha bajado y no he tenido muchos efectos secundarios de la droga. Así que estoy contento y doy gracias a Dios por cómo Él está trabajando, obrando, y gracias por tus oraciones. Siempre lo necesito. Bueno, estamos en una nueva serie en el libro de Esdras. Vamos a estar aquí unos 8 o 9 semanas. Pero hoy vamos a mirar capítulo 1 y capítulo 2. Y bueno, nosotros generalmente sabemos bien la historia de la nación de Israel. Y recordamos bien en el Éxodo, Dios originalmente había sacado a Israel de la esclavitud de Egipto. Centenares de años más tarde, antes de los acontecimientos de Esdras, Dios le dijo a su pueblo que si elegían quebrantar su pacto, Él volvería a permitir que las otras naciones les llevaron como esclavos. Y a pesar de las continuas advertencias de Dios por boca de sus profetas, Israel y Judá eligieron rechazar al Señor y participar en la adoración de los dioses extraños. Además de cometer prácticas abominables que acompañaban a la idolatría. Fiel a su promesa, Dios trajo los asirios y los babilonios para disciplinar a Israel y Judá, que se habían alejado de él. Y el viaje de regreso desde Babilonia implicó actividades similares al del Éxodo original. Número 1, ellos tenían que reconstruir el templo y las murallas de la ciudad. También el reestablecimiento de la ley, lo que hizo que Zorobabel y Esdras y Nehemías parecieron en conjunto como un segundo Moisés para el pueblo de Dios. También tenía el desafío de los enemigos locales y la tentación de casarse con personas que no eran judías, lo que condujo a la idolatría. Yo recuerdo un artículo en un periódico hace años, cuando una iglesia nueva comenzó a renovar su edificio y dijo: renovar y reconstruir este lugar no es realmente diferente de lo que representa la iglesia. Reconstruir la vida de las personas. Han sido utilizadas y maltratadas, desgastadas, derribadas. Luego acuden a Jesús. Y Él obra una transformación maravillosa en ellas. Y es una bendición verlo. Bueno, veremos este paralelismo con Zorobabel reconstruyendo el templo y Esdras reconstruyendo al pueblo.
Ambos requieren comunidad en lugar de aislamiento. Ambos encuentran resistencia. Ambos requieren tiempo y compromiso. Ambos tienen la palabra de Dios en el centro. Y ambos traen gloria y honor a Dios. El libro de Esdras comienza con lo mismo con lo que terminó segundo de Crónicos. Usted puede, Crónicas, sí. Puede ver capítulo 36, versículos 22 y 23, son casi igual como los primeros versículos de Esdras. Esdras es muy similar a Crónicas, lo que llevó muchos eruditos a concluir que Esdras escribió Crónicas. Esdras y Nehemías forman un solo libro en la Biblia hebrea. Cuentan una sola historia. ¿Y dónde encaja esto en la historia mundial, en el tiempo, lo que está pasando ahora, para darle cuenta de lo que está pasando por el resto del mundo? Bueno, es en el mismo tiempo que Gautama Buda, el místico indio, fundador del budismo, se encontraba en India. Al mismo tiempo hemos hablado de Confucio, estaba en China. Sócrates estaba en Grecia. Así que Judá había rechazado la advertencia del profeta Jeremías sobre el juicio y su mensaje profético se cumplió. ¿Y cuál fue la advertencia de Jeremías a Judá? Serían expulsados de la tierra durante 70 años. ¿Por qué fueron expulsados de la tierra? Segundo de Crónicos 36, 21 dice, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubiera gozado de sus días de reposo. Todos los días de su desolación, la tierra reposó hasta que cumplieron los 70 años. Así que fue para compensar casi un medio milenio de sábados descuidados. Si usted recuerda bien, en la ley, cada séptimo año ellos tenían que dejar la tierra descansar, no plantar nada. Cada séptimo año. Pero ellos nunca habían hecho esto. Así que esa es la razón. En 490 años, ellos faltaban 70 años de descansar para la tierra, el sábado de júbilo. Y por supuesto, ellos fueron esclavos por 70 años. Daniel y Ezequiel se encontraban entre los que fueron deportados. Pero Jeremías, el profeta, también prometió la restauración. Jeremías 29:10 dice, pues así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Así que Dios mantuvo una lámpara encendida en Jerusalén para que su hijo pudiera nacer a través del linaje hebrea y venir para salvar el mundo. ¿Y qué características de Dios ven al permitirles regresar? Yo estoy aquí esta mañana para decirle que nosotros servimos a un Dios de la segunda oportunidad. No importa lo que ha hecho.
al confesar y arrepentirse, puede volver a su Dios y el compañerismo que hay con Él íntimamente. No importa cuánto hayamos fallado en nuestro pasado, Dios nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Y bueno, el punto principal para recordar es que el avivamiento siempre es posible gracias al Dios al que servimos. Bueno, el libro de Esdras abarca los dos primeros retornos a Israel. Nehemías abarca el tercer retorno a Israel. Así que había 3 retornos. El primero, casi 50,000 personas regresaron a Jerusalén. Y luego el segundo, unos 1,800 personas con Esdras, porque noten, no vamos a encontrar Esdras en este libro hasta capítulo 7. Capítulo 7. Y el propósito, reconstruir el pueblo. La primera era reconstruir el templo. Y el tercer retorno, Nehemías lo lidera 40 años después, y el propósito fue reconstruir el muro. Y las personas principales que va a notar en este libro son Esdras, un judío piadoso y patriota. Su nombre significa ayuda. Y como ya mencioné, no aparece en la escena hasta capítulo 7. Era un estudiante dedicado de las Escrituras. Ayudó a restaurar la ley en la nación. Capítulo 8 nos dice que era un hombre de oración. Capítulo 9 dice que llevaba una gran carga por el bienestar espiritual de su pueblo. Y luego Nehemías, un funcionario del corte del rey, no tenía llamado profética ni linaje sacerdotal, era el laico original. Nehemías fue ascendido de copera al gobernador. Zorobabel fue un líder bajo el mando de Esdras. Su nombre significa nacido en Babel o Babilonia. Y bueno, él era uno de los gobernadores. Y luego Jesúa era el sumo sacerdote en ese momento, cuyo nombre significa Jehová salva. Y luego notamos de capítulo 5, versículo 1, cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Así que esos son los 2 profetas en ese momento. Y bueno, el bosquejo del libro se divide en 2 regresos. Capítulos 1 a 6, un retorno guiado por Zorobabel para reconstruir el templo. Capítulos 7 al 10, guiados por Esdras para reconstruir la condición espiritual del pueblo. Y bueno, esta mañana vamos a mirar capítulo 1 y capítulo 2. En capítulo 1 vemos la proclamación y en capítulo 2 vemos el pueblo. Y el título que yo di a este mensaje es ¿Me quedo yo o me voy ya? ¿Me quedo yo o me voy ya? ¿Y por qué hubo un conflicto en torno a esa decisión? Bueno, ya hemos oído la poesía de Lamentaciones. Este funeral por una ciudad. Un canto de 5 poemas, escrita en Babilonia.
donde podemos escuchar el anhelo de los cautivos por su patria. Lamentación capítulo 1, versículo 1 dice: ¿cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones, la princesa entre las provincias. Se ha convertido en tributarial. Llora amargamente en la noche y le corren las lágrimas. No hay quien le consuele. Entre todos sus amantes, todos sus amigos le han traicionado. Se han convertido en enemigos. Judá ha ido al destierro bajo aflicción, bajo dura servidumbre. Y bueno, puede seguir leyendo. En capítulo 1 fue horrible la condición que ellos experimentaban. Pero en capítulo 1 tenemos la proclamación. Yahvé había profetizado por medio de Isaías, quien dijo de Ciro. Ciro era el rey de Persia. Y Jeremías dijo que Ciro, él es mi pastor. Y declara acerca de Jerusalén: será reedificada. Y respecto al templo, serán echados tus cimientos. Isaías 44. Y el historiador Josefo relata el día en que Daniel leyó la profecía de Isaías a Ciro mismo, y esto conmovido se sintió impulsado a emitir la proclamación. Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y esto hizo proclamar por todo su reino y también por escrito. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre todos ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él. Que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, viviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro y con bienes y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Persia, un giro divino de ironía. El Señor levantó a una nación, Persia, para derrocar la nación de Babilonia, a la que Él permitió que derrocara su nación. Y había 3 reyes de Persia. Este decreto de Ciro, capítulo 1. En capítulo 6 va a haber el decreto de Dario y el decreto de Artajerjes. ¿Y cómo aplica esto a nosotros? Nos recuerden que Dios se acuerda de nosotros y siempre está obrando para nuestro bien. Incluso en los días más oscuros. Bueno, Cero, ¿por qué hace esto? Estamos hablando acerca de dejar ir al pueblo de Dios. Número 1, al hacerse cargo del desmoronado imperio babilónico, una de las primeras medidas como gobernante es revertir la política babilónica
de deportar a los pueblos conquistados de sus tierras natales. Y recuerden que esto era Ciro mencionado en la profecía bíblica 170 años antes de Esdras capítulo 1, en Isaías 44, versículo 28. Recuerda cuando las palabras y las acciones de los líderes mundiales te perturben. Simplemente recuerda que Dios sigue en el trono y tiene todo bajo su control. Algunos han pensado, bueno, Ciro, ¿una verdadera creyente o un gobernante pagano? Los hallazgos arqueológicos indican que Ciro mostraba un respeto similar hacia las deidades de todos los pueblos conquistados. Y esto parece haber estado motivado por la política nacional más por una convicción basada en la fe. Pero aquí está la proclamación y luego la pregunta, ¿me quedo yo o me voy ya? Y notamos aquí en capítulo 1 que menciona Judá y Benjamín. Nos muestra que aunque tuvieron que asimilarse a una cultura pagana, aún así mantuvieron su estructura tribal, incluyendo el papel de los sacerdotes y los levitas. Y por supuesto, todos no regresaron. En ese primer encuentro, 5,000 personas regresaron. ¿Por qué no? Bueno, hay que pensar. ¿Cuántos de ustedes o sus padres llegaron a los Estados Unidos desde otro país? ¿Se mudarían de regreso ahora? Supongo que todos hemos estado afuera de nuestro país durante 70 años. Por ejemplo, así que en 1945 a todos nos obligaron a irnos, digamos, a Siria. ¿Cuántos de nosotros nacimos después de 1945? Y como veríamos la idea de mudarnos a este nuevo país en el que nunca habíamos vivido ni siquiera visitado. Tengan en cuenta que su tierra natal, estoy hablando de los judíos ahora, había sido quemado y destruida, por lo que era un páramo, y que el lugar al que fueron trasladados era un lugar de lujo y belleza. Se habían establecido en un barrio propio en Babilonia, habían encontrado empleo y llevaban una vida en general cómodo. Noten que los que regresaron fueron todos aquellos a quienes Dios había movido el Espíritu. El Señor mismo está obrando en los corazones de su pueblo. ¿Y cómo lo hace Él hoy en día? Todavía su Espíritu mueve en nuestro corazón para hacer su voluntad. Pero debe notar, al leer capítulo 1, los que no regresaron animaron a los que sí hicieron y le ayudaron con los gastos, incluyendo los vecinos babilonios les ayudaron. Entonces, ¿por qué regresar? Siempre valía la pena de hacer la voluntad de Dios, aunque eso fuera a costar. Y luego, versículos 7 a 11,
habla acerca de los artículos que ellos necesitaban para el templo en Jerusalén. Y ellos no podían adorar sin ellos. Y quiero recordarle que nosotros hoy en día no podemos adorar con ellos. Era un sistema diferente que el Señor Dios había arreglado para su pueblo. Y quiero recordarle, cuando Jesús habló con la mujer al lado del pozo, en Juan capítulo 4, no se trata de dónde adores o con qué adores, sino cómo adores. Es decir, en espíritu y en verdad. Jesús dijo a ella, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoren deben adorar en espíritu y en verdad. Gracias a Dios no necesitamos hoy en día objetos para su adoración. No. Nosotros podemos tener acceso personalmente con nuestro Dios. En capítulo 2 vemos el pueblo. Versículos 1 a 63 habla de los que regresaron. Y noten la lista aquí. Estos son los hijos de provincia que subieron de la cautividad de desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Realaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbi, Rehum, Baana. Bueno, qué nombres, ¿eh? Qué difícil pronunciar, pero el número de los hombres del pueblo de Israel. Y entonces él comenzó nombrando aquí. Habla primero de los líderes, luego de las familias, versículos 3 al 19. Gente de varios pueblos, versículo 20 a 35. Sacerdotes, versículo 36 al 39. Levitas, versículo 40 a 42. Ayudantes del templo, versículos 43 al 54. Siervos de Salomón, versículos 55 a 58. Y luego versículos 59 al 63. Aquellos que no pudieron identificar su genealogía, siempre menciona la área en Babilonia donde vinieron ellos. Y siempre me gusta cuando veo esto. No se encuentra en una genealogía. ¿Cuál es la importancia de esta lista? Y cada lista que vemos en la Biblia, cada vez leyendo por el Antiguo Testamento, entramos y leemos todos los nombres, toda la familia, uno y otra vez. Qué difícil leer. Pero yo quiero recordarle. El Señor conoce a su pueblo personalmente. Nosotros podemos tener esta convicción y esta seguridad. ¿Qué te dice la protección de Dios hacia el pueblo durante el cautiverio y después de su liberación? Acerca de su compromiso de mantener una relación con el pueblo. Y aunque nosotros no somos los israelitas, somos hijos de Dios. Y Él tiene el mismo sentido y compasión para nosotros.
Bueno, ¿qué aprendemos en capítulo 1 y capítulo 2? Y yo sé que no he leído todo. Y quiero animarles a hacerlo. En capítulo 1 notamos esa gran verdad. Dios es siempre fiel a su palabra. Durante al menos 40 años el profeta Jeremías había advertido a los líderes de Judá que el exilio en Babilonia era inevitable. Y pasó exactamente como él lo dijo. También Dios es fiel a su pacto. A pesar de sus pecados, estos exiliados eran el pueblo elegido de Dios e hijos del pacto que él había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Número 3. Dios tiene el control de las naciones. En general, lo vemos y pensamos, ¿es la verdad? Fue el Señor quien levantó a Nabucodonosor. Jeremías, por la profeta Jeremías, Dios dijo que Nabucodonosor era mi siervo. Él no era un hijo de Dios, en ninguna manera. Él fue el siervo de Dios para castigar al pueblo de Judá. Y luego levantó a Ciro para derrotar a los babilonios y establecer el imperio persa. Y el pueblo de Dios debe recordar que el Señor Dios es soberano sobre todas las naciones y puede hacer lo que le plazca con los gobernantes más poderosos. No es necesario que las personas sean cristianos para que Dios la utilice. Ya sea un alcalde, un gobernador, un senador, un primer ministro, un embajador, un presidente, Dios puede ejercer poder soberano para cumplir sus propósitos para su pueblo. Y esta es una de las razones por las que Pablo exhorta a los cristianos, a los creyentes, a orar por quienes está en autoridad. No para que se cumpla nuestra agenda política, sino para que se cumpla la voluntad de Dios en esta tierra. En capítulo 2, Dios no solo movió el espíritu de Ciro para que concediera la libertad a los cautivos, sino que también movió los corazones de los judíos para infundirles el deseo de regresar a Judá. Toda en la obra de Dios depende del liderazgo. El Señor levantó esos hombres como Esdras, Zorobabel, Jesúa, Nehemías y otros. Cuando Dios quiere lograr algo, llama a hombres y mujeres comprometidos para que motiven a su pueblo y le muestren el camino. Y debo mencionar que había 652 personas que no pudieron demostrar su ascendencia judía. Las ciudades mencionadas se encontraban en Babilonia, no en Judá. Zorobabel y Jesúa no enviaron a esas personas de regreso a sus hogares, sino les concedieron los derechos de extranjeros y forasteros. Y estamos aquí hoy en día, leyendo el libro de Romanos capítulo 9, 10 y 11. Y nosotros somos parte de la familia, hijos de Abraham, no de nuestro nacimiento físico,
Pero somos parte porque Israel rechazaba al Señor continuamente y Él abrió otra manera para los gentiles y nosotros estamos parte de la familia. Dios está preocupado acerca de todos. Pero la clave que vemos aquí, Dios movió en su corazón. Y no importa lo que había pasado, el avivamiento siempre es posible gracias al Dios al que servimos. Esta es la verdad. Debemos agarrarlo hoy en día. Vamos a orar.